Y paz para cada uno de ustedes. Aquí vengo con el tercer tema que le dije. Es muy polémico y muy distorsionado por la religión evangélica. Es muy distorsionado por ellos. Porque mire, yo le voy a recordar de uno de los videos pasados. Una tía mía me dice, entonces ella es evangélica. Ella va a esas iglesias de hombres, a esos templos de hombres, a hacer rituales judaicos, ceremoniales judaicos, cosas del pasado que eso no le agrada a Dios. ¿Ustedes dónde se congregan? ¿En una plaza, en una carretera, en una playa, encima de una mata, en un río? ¿Dónde se congregan? Ya que usted dice que no se congregan en casa de piedra. ¿Cómo distorsionan todo? Ellos le meten en la cabeza un solo versículo distorsionado de su contexto, que no fue para nosotros. No fue para nosotros. No sé, aquí voy a traer. Ustedes necesitan de congregarse religiosos. Ustedes necesitan de congregarse religiosos, o sea, reunirse físicamente. ¿Será? Vamos a la reflexión según el ejemplo de Yahshua de Nazaret y lo que significa dejar o no dejar de la congregación. En el nuevo pacto, ahora en la gracia de Dios, ¿el congregar es físico o espiritual, mi querido amigo? Vamos a la palabra. Hebreo 10, capítulo del 25 al 27 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Yo vuelvo y les recuerdo, esa palabra fue para los hebreos, los judíos. Esa carta el apóstol Pablo la escribió en el año 66 después de Cristo. Pablo no le está diciendo que vayan y se congreguen, se reúnan en el templo de Jerusalén o en la sinagoga. No. Ellos se reunían en cualquier lugar físicamente, en compartimiento de los unos de los otros, en el amor. Pablo lo está exhortando ahí, después leemos unos versículos antes del versículo 25, va a ver, Pablo lo está exhortando porque ellos están volviendo a los ceremoniales judaicos, a los rituales, a los sacrificios, a la sombra del pasado. Observe bien, ahí había, en ese versículo, había necesidad de congregarse físicamente, o sea, reunirse físicamente, más en espíritu y en verdad, porque Cristo todavía no había venido, su segunda venida. Ellos estaban esperando la venida de Cristo. Por causa del día que se aproxima, ¿sí? Por causa de la venida de Cristo, por causa del juicio que venía sobre Israel y que sucedió en el año 70. Reunirse como iglesia, mi querido amigo, después del año 70, después de Cristo, en la plenitud de la gracia de Dios, está unido, está unido en el mismo entendimiento espiritualmente del evangelio revelado a Pablo y ahora revelado también a cada uno de sus elegidos. Reunirse en una denominación religiosa es un ejemplo práctico quien dejó la congregación espiritual, la verdadera congregación. Una vez, porque volvieron al pasado, al antiguo pacto. Yo le leí Hebreo 9, ¿verdad? En Hebreo 9, se lo voy a volver a leer para recordárselo. Hebreo 9 dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto en su santuario terrenal. Eso es lo que están practicando ahora las religiones, los evangélicos, los católicos en sus templos, en su llamada iglesia, que eso no es iglesia. Eso era del primer pacto y no es de la gracia de Dios. Entonces, reunirse en una denominación religiosa es un ejemplo práctico quien dejó la verdadera congregación, la congregación espiritual. Una vez que dejó de entender esa persona y que nunca entendió el evangelio de Cristo, van a reunirse en esos templos de hombres, en esas iglesias de hombres, van a reunirse, porque nunca entendió el verdadero evangelio de Cristo dado a nosotros a través del apóstol Pablo y ahora a través del Espíritu de Dios.
Por eso no está en la verdadera congregación esas personas que se reúnen en esas iglesias, no están en la verdadera congregación, que es tener la mente iluminada, que no es someterse a ningún líder religioso, ni a doctrina de hombre, ni a ordenanza judaica ya abolida en la cruz, mi querido hermano. No dejando la congregación. Los que se reúnen como iglesia o como quieran congregarse, es reunirse o comulgar, compartir los unos a los otros el evangelio de la verdad espiritualmente, revelada a Pablo y ahora a nosotros. Pablo no está, ¿no? Revelada a Pablo para aquella época y ahora el Espíritu Santo nos la revela a nosotros en esta época, que es totalmente despojado de los rudimientos de las obras muertas, mi querido amigo, de la ley de Moisés, más es la doctrina de Cristo en la ley, del Espíritu de vida, mi querido amigo. En la época de Pablo, allá en la época de Pablo, hasta el año 70 después de Cristo, algunos judíos dejaban la congregación, como lo estaba enseñando Pablo ahí, reuniéndose, pero no en el templo ni en la sinagoga, en una casa de un hermano, en una plaza, en una esquina, en un campo abierto, reunirse en un solo espíritu, en un solo entendimiento. Esa era la enseñanza de Pablo. Por la fe, libre de rudimiento y de obras muertas de la ley de Moisés. Entonces ellos, los judíos, dejaban de reunirse ahí y volvían las prácticas judaizantes, carnales y sin valor alguno después de la cruz de Cristo en la sinagoga. Sí, iban a la sinagoga, a las prácticas judaicas, como lo están haciendo ahora los evangélicos. Ellos están yendo a sus sinagogas, a sus templos, a la iglesia de hombres, a prácticas judaicas, ceremoniales judaicos, que ya son sombra de muerte, mi querido, ya quedó en el pasado. En otro ejemplo, dejar la congregación es cuando los creyentes continúan desobedeciendo la palabra de Dios. Los evangélicos van en contramano de la palabra de Dios. Los evangélicos, los católicos, los adventistas, los bautistas, los mormones, testigos de Jehová, islámicos, musulmanes, etcétera, etcétera, están desobedeciendo la palabra de Dios. Dejan de vivir la gracia de Dios. O sea, reinar en vida para vivir practicando obras carnales y muertas de la ley abolida de Moisés, mi querido amigo. Reuniéndose en esos cautiverios religiosos, llamados equivocadamente de iglesia, insistentemente y deliberadamente, mi querido amigo. Ese es un ejemplo de quien dejó la congregación espiritual, la verdadera congregación. No deje y manténgase en la congregación espiritual, mi querido amigo. No siga yendo a esos cautiverios y no siga reuniéndose como en el antiguo pacto, que ya quedó abolido, ya quedó atrás, y congréguese espiritualmente. Hebreo 10, ahora vamos atrás del Hebreo 10, 25, Hebreo 10, 23 y 24. Pero eso es bueno leer el contexto completo y para quién fue dirigido y qué era lo que se estaba hablando. Porque los evangélicos sacan un versículo y lo sacan de su contexto, de la realidad, de para quién fue dirigido esa palabra, para darle sentido a su doctrina de hombres y engañar a las personas. Hebreos 10, versículo 23 y 24 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es mantenerse en la congregación espiritual, mi querido amigo. Consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es mantenerse en la congregación espiritual. Dejar de congregarse no tiene nada que ver con la religión evangélica, que coloca a los creyentes debajo de doctrina de hombres fallos, doctrina de hombres errados, equivocados. Muy por el contrario, cuando salimos de esas congregaciones evangélicas,
es que pasamos a congregarnos espiritualmente, mi querido amigo. Ya yo hace años salí de esas congregaciones y ya yo me congrego espiritualmente, como yo le dije a mi tía la otra vez y como se lo digo a ustedes. Yo aquí estoy congregado espiritualmente. Yo cuando voy a trabajar estoy congregado. Yo cuando voy a la farmacia, al supermercado, estoy en la calle, estoy congregado espiritualmente. Porque ya no es físicamente como en el pasado. Más muchos ya han oído de sus líderes religiosos, de sus pastores, de esos apóstoles que no deben dejar de congregarse, o sea, no deben de dejar de ir a la institución religiosa. Ustedes ya habrán oído eso muchas veces, ¿verdad? Ya lo habrán oído de sus líderes religiosos. Ahí nace esta pregunta: ¿lo que es congregarse de verdad? El mismo Yahshua de Nazaret, si Dios encarna, en su ministerio terrenal, el mismo Yahshua de Nazaret, yo no consigo ver el hablar de Yahshua de Nazaret en los libros históricos, no consigo ver la intención de Yahshua de Nazaret, formalizar alguna religión, formalizar una iglesia de hombres, formalizar una denominación religiosa, un lugar donde las personas pudiesen siempre estar reunidos, ilimitado toda la vida a ese lugar y sometido a un hombre toda la vida. Yo no consigo ahí en la escritura, y he investigado bastante. Él habla de Yahshua de Nazaret diciendo esas cosas como lo que están haciendo en esta época esta gente. No consigo ni ver un credo aprendiendo, a no ser sea el amor. La congregación de Yahshua de Nazaret, ya en su época, en el ministerio terrenal de Yahshua de Nazaret, no tenía paredes, no era en templos, no era en la sinagoga, ni sentado en banca, ni sentado en silla, no tenía credo, no tenía costumbre, no tenía rituales, sacrificios, no tenía jerarquía. Ella sucedía en cuanto Yahshua caminaba por Palestina, mi querido amigo. Unas veces en el mar de Galilea, otras veces en Capernaum, otras veces en camino a Cesarea de Felipe, otras veces en el patio del templo, no dentro del templo, en el patio, en el parque que tenía el templo de Jerusalén, en el templo judaico. En fin, congregar para Yahshua de Nazaret no era juntamiento cuantitativo que resulta en representaciones religiosas de hoy en día, no. Y si en la relación personal, en el camino que él tenía con la persona. Es correcto que Yahshua se paraba y predicaba, curaba, mas siempre sin hacer del lugar un tabernáculo. Él se paraba, curaba, hablaba, predicaba, compartía con la persona, pero ese lugar no lo hacía de tabernáculo, un tabernáculo de fe, no lo hacía. Yahshua dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y después de la cruz, mi querido amigo, y del año 70 después de Cristo, la congregación de Cristo resucitado, que somos nosotros, sucede en cuanto se va viviendo la vida, sucede en cuanto vamos trabajando, sucede en cuanto estamos jugando fútbol, béisbol, básquet, cualquier otro juego, sucede cuando a veces nos equivocamos, erramos o acertamos. Sucede. Esa es la congregación que vamos viviendo después de la cruz con Cristo resucitado. Es desenvolvida, esa congregación es desenvolvida en el piso de la vida, en el relacionamiento del amor al prójimo. Es esa congregación de ahora, de la plenitud de la gracia de Dios, es desenvolvida en el piso de la vida, en un relacionamiento del amor al prójimo. Yo tendría otro ejemplo más para citar, como el de la mujer samaritana. Ella loca, para que Yahshua le dijese a dónde era ese lugar de bendición. También el de Pedro en el monte de la transfiguración, queriendo hacer la tienda de la revelación. En fin, las personas estaban siempre queriendo que Yahshua le diera palo a la institucionalización, ¿verdad? Más, Yahshua fue un peregrino, mi querido amigo, estaba de paso, como nosotros lo estamos
nosotros los espíritus elegidos de Dios estamos de paso por este mundo, que también estamos en gran crisis. Ahorita también estamos en una gran crisis espiritual hoy en día. Es que los creyentes religiosos, mi querido amigo, siempre quieren tener un lugar. Mire esa gran crisis espiritual para ellos, no para los elegidos de Dios, que ya sabemos la verdad. Para esos creyentes religiosos tienen una crisis espiritual, que ellos tienen esa costumbre y le metieron siglo tras siglo en la cabeza de tener un lugar llamado sagrado. En cuanto Cristo resucitado, no, Cristo escogió vivir en cada uno de nosotros. Ese es el lugar sagrado para Dios. Piensa en eso, mi querido amigo. Algunos me van a amar por la verdad que nosotros decimos, cada uno de los elegidos de Dios decimos, mas otros me van a odiar por ese mismo motivo, y me están odiando por ese mismo motivo, porque le digo la verdad en su cara. Esos son los evangélicos, posiblemente los católicos no mucho, pero más que todos los evangélicos, que son muy metidos, concentrados, le han lavado mucho el cerebro de esas doctrinas de hombre, y muy metidos en esos rituales, en esos ceremoniales judaicos, como si ellos fueran judíos y como si estuvieran en el antiguo pacto. Ellos me odian, muchos de ellos me odian y me van a seguir odiando por decirle la verdad en su cara. Pero piensen en eso, mi querido amigo, piensen en eso. Congregarse ya no es físicamente, y tampoco en una iglesia de hombres, en un templo, en una sinagoga. No. Congregarse es vivir la vida, congregarse es en cualquier lugar que estemos, en el trabajo, aquí en la casa, en el supermercado, en la familia, porque ya es espiritualmente, ya Dios vive en nosotros, ya Cristo resucitado vive en nosotros, mi querido amigo. Ya nosotros somos el tabernáculo, el templo de Dios, mi querido amigo. Entonces ya no necesitamos congregarnos físicamente, porque el Espíritu Santo está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros. Él es el que nos guía, Él es el que nos habla, Él es el que nos instruye, mi querido amigo. Ya no necesitamos enseñanza de hombre. Nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés. No vivimos siendo enseñados por hombres. No. Entonces, piénselo bien. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Traigo la otra mañana, hoy en la tarde, para mañana, otra palabra muy importante. La estoy estudiando, lo estoy anotando, lo estoy escribiendo, buscando los versículos de la Biblia, las palabras, bien hechas. Estoy investigando un poquito más. Posiblemente hoy en la tarde o mañana se la traigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.